¿Sabías hubo un tiempo en el que se prohibió la Navidad en este país? Más concretamente en Cataluña en el año 1936, en tiempos de la Segunda República. Hoy vamos a asistir a una pequeña clase, vamos a hacer un pequeño flashback a aquella época y lo que sucedió con este tema y todo lo que, bueno, lo que le rodea. Para ello vamos a irnos al canal Los Enigmas del Tiempo. Os voy a dejar, como siempre, en la descripción el link del vídeo del canal porque hace unos documentales brutales. Y nada, sin más dilación, ya sabes, hazte unas palomitas, prepárate un pinchito de tortilla, lo que haga falta, porque empezamos. Parte de la historia de Calladito. España que no te va a dejar indiferente. En este vídeo vas a conocer la otra cara de la memoria histórica del país ibérico. Conocerás cómo la República Española se convirtió en uno de los periodos más violentos y caóticos de la historia. ¿Verdad? Si lo piensas, no ha pasado tanto. Yo soy del 86. A ver si son 50 años, pero no ha pasado tanto. La Iglesia siendo blanco de una de las persecuciones más intensas de su historia reciente en un país partido literalmente en dos. Conocerás también el trágico y desconocido suceso que ocurrió en una pequeña cabalgata de los Reyes Magos. Hubo una época en España, y más concretamente en Cataluña, en la que la Navidad estuvo prohibida. La izquierda radical aprovechó en 1936 para suprimir y presionar a los municipios para que no celebraran ningún acto religioso durante la Navidad. Así, en enero de 1936, los niños catalanes no pudieron cumplir su sueño de recibir a Melchor, Gaspar y Baltasar, porque, según les dijeron sus padres, había habido mucha mala mar y no habían conseguido salir a tiempo desde Oriente. Vaya hijos de la mala madre. Mira que a mí no me gusta tampoco fomentar la división y el enfrentamiento que al final nos ha llevado a la situación en la que estamos hoy y la que se vivió aquel entonces entre la izquierda y la derecha. Difícil de comprender qué puede tener esta gente en la cabeza. Hubo, sin embargo, una excepción, un hombre que se negó a cumplir las órdenes políticas. Se trata del abogado del Estado Joan Rovira, alcalde de Lérida, adscrito a la Liga Regionalista. A Joan le pudieron más sus creencias católicas que las órdenes políticas y autorizó la celebración de una cabalgata de reyes en las calles de su ciudad. Fue una comitiva sencilla que apenas hizo ruido, pero que consiguió su propósito de conseguir que los niños se marcharan felices. Pero Joan Rovira pagó muy caro su acto de bondad. Claro. La izquierda radical, que controlaba la Generalitat, ordenó su detención, tortura y posterior fusilamiento en un crimen que permanece oculto hoy día y que en este vídeo vamos a desvelar. Está increíble este canal, ¿eh? Echarle un ojo si no lo conocéis porque tiene unos documentales brutales. De vez en cuando nos veremos alguno. Y por cierto, todo esto de lo que se habla en este documental y mucho más es algo que se va a volver a repetir. Y no por parte de la izquierda, que también, sino por parte de la islamización. Lleva tiempo sucediendo en Europa y en muchas partes del mundo. No solo atentan contra la vida de los cristianos, ahora ya estamos viendo cómo se están manifestando y oponiendo directamente y atentando, aunque los medios no lo quieran reconocer como tal, contra la celebración navideña. Ya lo hemos visto en vídeos que subió al canal y si no tenéis un montón de documentos y vídeos en redes sociales de la seguridad que se está implementando en la feria navideña de Alemania, de Inglaterra, en fin, es una barbaridad. No sé hasta qué punto va a ser incluso peor que lo que se vivió aquel entonces con esta panda de enfermos, ¿eh? Porque el tema de la islamización es tremendo. 1930. España atravesaba una etapa de intensa agitación política y social. La proclamación de la Segunda República, el 14 de abril de 1931, trajo consigo esperanzas de modernización y reformas, Los pero cojones. también desencadenó profundas divisiones en la sociedad española. Este nuevo régimen republicano se propuso implementar una serie de reformas políticas, sociales y económicas destinadas a modernizar el país. Sin embargo, estas iniciativas encontraron resistencia en sectores conservadores y en instituciones tradicionales como la Iglesia Católica. Uno de los episodios más duros entre el Estado y la Iglesia fue la quema de conventos en mayo del 31. Mira, hablando de... Durante estos disturbios, numerosos edificios religiosos fueron incendiados y saqueados en diversas ciudades españolas, reflejando el creciente sentimiento anticlerical de los sectores más extremistas del país.
A medida que avanzaba la década, las tensiones se intensificaron. En 1936, la polarización política alcanzó su punto álgido tras la victoria del Frente Popular en unas elecciones bajo sospecha de haber sido amañadas para que la izquierda se alzara con el poder, creándose un clima de inestabilidad que llevó al país al borde de la guerra civil. En este contexto de radicalización, se produjeron numerosos ataques contra símbolos religiosos por parte de los partidarios más extremistas de la izquierda. La quema de iglesias y conventos se convirtió en una manifestación del anticlericalismo de la Para los paseos tocar el timbre. época. Aunque el gobierno republicano intentó contener estos actos, en ocasiones se vio desbordado por la magnitud de los disturbios. En esta fotografía se puede observar el fusilamiento del monumento al Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de Los Ángeles por un grupo de partidarios del bando republicano. 5 hombres que protegían el monumento fueron fusilados y posteriormente el monumento fue volado con dinamita. Creo que fue ayer o antes de ayer, salía en redes sociales, aunque no sea una cruz, pero creo que fueron los radicales del País Vasco, los Escarricasco, que tumbaron un toro de Osborne, el único que quedaba en el País Vasco. Se publicó originalmente en el Daily Mail con un pie de foto que rezaba «Guerra de los rojos españoles contra la religión». Es que están enfermos. En el invierno de 1936, Cataluña vivía un clima político. Fíjate cómo salía la gente a las calles, ¿eh? Esto era otro rollo. Sin redes sociales, sin móviles, aquí era todo papel y carne, por así decirlo. Y social cada vez más polarizado. La Segunda República estaba sumida en tensiones profundas entre los defensores del orden tradicional y las fuerzas de izquierda que impulsaban un cambio radical. En ese contexto, una de las expresiones fue la práctica supresión de las celebraciones religiosas en la mayoría de municipios catalanes, así como de cualquier acto que tuviera algún rasgo religioso. Esto incluía desde la tradicional Misa del Gallo hasta la emblemática cabalgata de los Reyes Magos. Aquel año, los niños catalanes se vieron privados de la magia de recibir a los Reyes Magos de Oriente. Es que es lamentable, No obstante, tío. Hubo una valiente excepción a esta norma. Joan Rovira Roure, abogado del Estado y alcalde de Lérida, decidió desobedecer la prohibición. Eso es gente con cojones, eso sí que tener cojones. Lérida, por cierto, que actualmente tiene unos problemas con el tema de la inmigración bestial. Tengo muchos seguidores de ahí que me mandan reportes y vídeos y cosas que suceden ahí que son espeluznantes. A la Liga Regionalista, Joan Rovira, movido por sus firmes creencias católicas, autorizó la celebración de una cabalgata de reyes en su ciudad. Aunque fue una comitiva modesta y discreta, logró el objetivo de llenar de ilusión y felicidad los corazones de los pequeños, quienes fueron a la cama aquella noche con la emoción intacta. En julio de 1936, tras estallar la Guerra Civil Española, el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, al que se rinde homenaje cada 15 de agosto en Cataluña, aceptó gobernar junto al Comité Central de Milicias Antifascistas, integrado principalmente por formaciones anarquistas socialistas, comunistas e independentistas que repartieron fusiles entre sus afiliados. Desde ese momento, el descontrol se apoderó de la región y empezaron a caer asesinados religiosos por toda Cataluña. Solo en la provincia de Lérida, 78 sacerdotes y 7 laicos fueron asesinados en apenas 2 meses. O sea, dime tú qué sentido tiene, tío. O sea, es gente que no te está haciendo nada. No te está haciendo nada. Es que es increíble, tío. Es que... Qué asco de humanidad, tío. A principios de agosto llegó a Lérida la columna anarquista de Durruti. Estas conformaban algunas de las patrullas más terroríficas de las milicias anarquistas que ya se habían destacado en otras localidades por sus crueldades sin límite. Según sus propias afirmaciones, estos hombres no combatían, sino que purificaban la retaguardia, realizando atrocidades y asesinatos con una impunidad total entre la población civil. Estas patrullas estaban conformadas por milicianos vinculados a la FAI de Cataluña. Se les conoció con el tétrico nombre de la Brigada de la Muerte. Buenaventura Durruti, a pesar de haber nacido en León, era delegado del Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña y decidió establecer una checa en Lérida. Checa era el nombre de la policía secreta de Stalin,
que fue adoptado por grupos radicales armados de la zona republicana para detener, interrogar, torturar, juzgar de forma sumarísima y ajusticiar al margen de las leyes a sospechosos de simpatizar con el bando sublevado. En las checas los sentimientos políticos se solían sumar a los resentimientos personales. Pero en Lérida no había militares alzados ni falangistas, por lo que la checa hubo de consagrarse a otra labor: la represión de la religión. En Lérida quedaba una compañía de mozos de escuadra, la Policía de Cataluña, pero fue retirada por orden de la Generalitat para evitar roces con los chequistas, a quienes no convenía soliviantar. La checa se convirtió en la autoridad de la ciudad y concentró sus esfuerzos en capturar a todos los clérigos de la provincia. Algunos fueron fusilados en el acto. Joan Rovira Roure, que seguía siendo alcalde de la ciudad, intentó detener las ejecuciones, pero su esfuerzo fue en vano. Esto produjo que Joan fuera detenido y trasladado a la prisión de la Generalitat en Lérida, donde estaban presos 80 sacerdotes. A partir de aquel momento, la checa se vio con las manos libres para actuar a su antojo. El 20 de agosto se presentó en la cárcel el Comité Popular de la Checa de Lérida. Traían un listado con 72 sacerdotes que estaban presos y exigieron su entrega. Cuando esta fue verificada, fueron conducidos al cementerio, fusilados y enterrados en una fosa común. Luego esta gente se llena la boquita hablándote de las atrocidades que hizo la ultraderecha. Que ojo, yo no justifico lo que hizo ni el uno ni lo otro. Es lo de siempre, pues igual pasa con la leyenda negra de nuestra historia en las Américas. Pues que al final el que escribe la historia es el que se queda con el relato. Ya no era un hecho aislado de un comité local descontrolado, sino una declaración en regla de las nuevas instituciones. El 25 de agosto llegó a Lérida la vanguardia de la columna anarquista llamada Los Aguiluchos, otra unidad reclutada por el Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña, que había recibido instrucciones de posicionarse entre Lérida y Huesca. Nada más bajar del tren, prendieron fuego a la catedral y posteriormente se dirigieron a la cárcel. Madre mía, tío. Una vez en la prisión, los aguiluchos demandaron que se les entregaran 20 curas, so pena de quemar el edificio con todos los presos dentro. Se les alegó que solo les quedaban 7 prelados vivos, pues... Bendita inteligencia artificial, cómo ayuda a documentar vídeos y relatos. El día 20 se había hecho una saca con todos los sacerdotes que obraban en su poder. Los aguiluchos exigieron que se completara la cantidad con presos que fueran católicos. Se les entregaron 13 laicos, detenidos por su condición de buenos cristianos, pero a uno de ellos les avisaron de que no lo iban a poder fusilar, pues era el alcalde de Lérida. A Joan Rovira Roure le condujeron a la comisaría de orden público de la Generalitat. Entonces los aguiluchos exigieron uno más. Por alguna extraña razón aquella noche debían morir 20 personas. Traían un papel que ponía 20. Todo se debía hacer de una forma oficial. Cuando les fue entregado otro preso que completaba la cifra redonda, los aguiluchos se los llevaron a la explanada del Campo de Marte, donde fueron fusilados. El 26 de agosto, la venganza se consumaría. Buenaventura Durruti envió un telegrama a Barcelona comunicando que al día siguiente sometería a Joan a un tribunal popular. A la Generalitat le dio tiempo a enviar un emisario, el cual llegó a Lérida el 27 por la mañana y alegó que Rovira Roure debía ser liberado de inmediato, pues como diputado del Parlamento tenía inmunidad parlamentaria. El Tribunal Popular desoyó las razones aducidas y se le sometió a un juicio sumarísimo. A pesar de ser abogado del Estado, al reo no se le permitió declarar. Entre los cargos que se le imputaron estaba el hecho probado de que había organizado la cabalgata de Reyes la noche del 5 de enero de 1936. Vaya sacrilegio, o sea, ¿cómo se le ocurre organizar algo que llena de felicidad a la gente y más aún a los niños? Es un atentado, A pesar de estar estas prohibidas por la República, para que la Generalitat no tuviera tiempo de intervenir... Luego hablan de fascismo y totalitarismo esta gente, es que... Por eso frustra tanto, porque es una controversia absoluta, en fin. Aquella misma noche fue conducido al cementerio. Un testigo presencial aseguró después
que Joan perdonó a los miembros del pelotón, justo antes de oírse la detonación cerrada. Fue ejecutado y enterrado en la fosa común. Tenía 37 años. Joder. Sin embargo, en la actualidad, se ha ocultado la figura de un mártir como Joan Rovira y de cientos de asesinados por el bando republicano. Por supuesto, tampoco está reconocido por la ley de memoria histórica, que solo dignifica a las víctimas de uno de los bandos. Lo que hablábamos antes. Ellos escriben la historia. Entre las persecuciones de los grupos comunistas y anarquistas, en las que fueron atrapados monárquicos, republicanos de derechas, burgueses o cualquier otro enemigo de clase, se vieron perseguidos también los clérigos y aquellas personas que habían tenido cercanía con la Iglesia. Entre el 18 de julio del 36, cuando comenzó la Guerra Civil, y el mes de septiembre, se asesinaron a más de 2.800 religiosos en fusilamientos multitudinarios por toda la geografía española bajo control republicano. Pese a lo brutal de lo mencionado, la situación empeoraría aún más. Cuanto más avanzaba la guerra y aumentaba la radicalización, más salvajes se volvían los ataques a la... Esto pasó hace unos días, hace un par de días o tres, creo que fue en Bélgica, en Bruselas. Las celebraciones navideñas, después de una supuesta manifestación pro-Palestina, se encontraron con que habían atacado las figuras del Belén. La mierda de la islamización, como está atentando ya contra todo lo que no sea pro-islam. Iglesia y las formas de ejecución. Carmen García Mollón, miembro de las terciarias capuchinas de la Sagrada Familia, fue quemada viva en Torrente, Valencia, en 1937, tras ser secuestrada y obligada a arrodillarse ante sus captores. También murió brutalmente el sacerdote Plácido García Gilabert, que fue torturado, apalizado y mutilado en Denia en agosto de 1936. Hay que ser cobarde, se volvió tío. norma y sistema. Se buscaba exterminar a la Iglesia en todas sus formas, con la mayor crueldad posible contra sus miembros, considerados enemigos de la revolución. El épico juego de acción online War Thunder viene a machacar tus aburridos días entre semana. El legendario acorazado... Destaca el caso de la diócesis de Barbastro, donde decenas de religiosos fueron guiados a la cárcel local para ser torturados y obligados a realizar apostasía, es decir, renegar de la Iglesia y de Dios. Como las torturas no tuvieron éxito, se enviaron decenas de prostitutas con el objetivo de hacerles pecar y renegar de su posición como sacerdotes. Finalmente se optó, tratando de dar un castigo ejemplar, por fusilar a los 123 religiosos presos en diferentes ejecuciones multitudinarias. Eso siempre después de haberles humillado y torturado. Finalmente, y en la actualidad, estos religiosos serían considerados mártires por la Iglesia y beatificados en el año 1992. Según el historiador y catedrático Fernando del Rey, autor del libro Retaguardia Roja, en España se asesinaron a unos 7.000 religiosos, afirmando que estas cifras y esos hechos no son un mito, dedicando un capítulo a hablar de la clerofobia y la violencia de los republicanos más radicales contra los religiosos. Hay que remarcar que las grandes figuras comunistas y anarquistas de la época dieron su apoyo a estas acciones. Claro, ese es el tema, o sea, sí, vale, podemos hablar de, pues, de ciertas facciones radicales, de ciertos grupos radicales, que eran los que, por así decirlo, ejecutaban y llevaban a cabo todas esas matanzas, persecuciones y demás. Pero el problema es que los que están a su lado o los que están detrás de estos lo apoyaban o simplemente pues se callaban. Y eso sucede a día de hoy, que te dicen, no, por ejemplo, con el tema de ETA, ETA ya no existe o no, solo hay 4 pelagatos, el resto de los que supuestamente no se consideran etarras son gente que apoyan precisamente a ETA y todo lo que tiene que ver con esta panda de enfermos. Y así pues con toda esta gente putrefacta radical que lo único que quiere hacer es ver el mundo arder porque no piensen, no tengan la ideología que ellos. Caso del artículo presente en Solidaridad Obrera, revista de la CNT, el 15 de agosto de 1936, en el que se afirmaba que los templos no servirán más para favorecer alcahueterías inmundas. Las órdenes religiosas han de ser disueltas. Los obispos y cardenales han de ser fusilados.
Ya en julio del 36, la situación se volvió insostenible para una república que no era capaz de hacer frente a la violencia y descontrol. El general Francisco Franco lideraría un alzamiento militar contra la República Española, dando lugar a una guerra civil que duraría hasta 1939, en la que España vivió uno de sus peores momentos de su historia, donde 600.000 personas perdieron su vida Uf, en una guerra fratricida se que me ponen los marcaría el pelos de futuro de punta, macho. España por siempre. Vivir eso tuvo que ser espeluznante, la verdad. Vivir esto tuvo que ser espeluznante. Pero sí que creo, y sé que suena radical, sé que suena muy rotundo esto, que por desgracia, eh, en muchos momentos de la historia, el conflicto, por desgracia, es necesario. No necesario por el conflicto en sí, oye, pues hay que exterminar a X número de personas. El mundo, la vida, no es justa, no siempre es justa. Pasa lo mismo en la naturaleza. Existe la muerte, existe la desgracia, forma parte de la vida. Pero es que cuando hablamos del ser humano es casi más así, solo por el hecho de que tengas que defenderte si te atacan. En promedio, la gente putrefacta y estas mentes putrefactas van aumentando y van adoctrinando y llevando a su terreno a mucha más gente. Gente que en muchos casos es gente incapaz, gente que es muy fácil manipularla, gente que es muy fácil llevarla a tu terreno y convencerla incluso de que cometa atrocidades. Entonces, por desgracia es inevitable que existan los conflictos y por desgracia en muchos casos son necesarios. Yo siempre lo he visto así y cada día lo tengo más claro. Ojalá vivir en un mundo en el que pues no fuese así. Espero que os haya gustado este pequeño documental. Parece súper interesante lo que se comenta en este canal, que ya os digo, os lo dejo en la descripción. Os animo a que le echéis un vistazo porque tiene documentales brutales, brutales. Además están muy bien realizados, muy bien editados. Estas cosas se van a repetir de otra forma y quizá incluso más grave, porque ahora ya no solo tenemos a esa supuesta izquierda enferma, que sabemos de lo que son capaces, ahora tenemos también a una panda de salvajes que, abanderados por esa supuesta religión de la paz, el Islam, van a arrasar con todo lo que se ponga por delante y no tenga nada que ver con ellos. Así que si en esta época fue duro porque habían dos frentes abiertos, ahora, nos guste más o menos, va a haber muchos más frentes abiertos. Y varios de esos frentes se defienden mutuamente, aunque luego obviamente toda la comunidad islámica, si es necesario, atentará contra los unos y contra los otros, porque esta supuesta izquierda al final llegará un momento que también entre en conflicto contra ellos, porque ellos no van a tolerar a nadie que no piense o rece lo que ellos. Nada, gente, nos vemos próximamente. Un abrazo, un beso muy grande y viva España y viva los españoles.